de la carta que hemos venido caminando, trasegando y vamos por la mitad del estudio de la carta del profeta Oseas. Hoy terminaremos el capítulo 7, iremos de los versos 8 hasta el 16, así que usted puede ubicarse ahí previamente, luego lo leeremos, pero déjeme introducir de esta manera la carta, el sermón de hoy. Hoy en día casi nadie, si hay alguno aquí, por favor, perdóneme, pero casi nadie se mueve sin un GPS, ¿verdad? Casi nadie. Aquí Alejo levantó la mano y dijo, yo no, está bien. Casi nadie se mueve sin un GPS, todos queremos escuchar esa voz que dice, en 200 metros gire a la izquierda. Esto es una realidad. Tristemente confiamos en esa voz de una manera ciega. Rara vez la cuestionamos, rara vez cuestionamos la ruta. Incluso me pasa, tengo que decirlo, que cuando lo hago mi esposa me dice, ¿y entonces para qué la usas? Pero ¿qué pasaría, hermanos, si al usar ese GPS usted pone mal la dirección? Usted pone una dirección equivocada. Mire, no importa cuán rápido usted vaya, no importa cuál eficiente sea el vehículo que usted tiene, si usted va en moto, si usted va en carro último modelo, si usted va en un carro viejo, no importa, usted terminará en un lugar equivocado. Así que el asunto es que este es un problema no de velocidad, sino de dirección. Y esto será lo que hoy hablemos. Porque así estaba el pueblo de Israel. Ellos corrían, ellos se movían. Hacían alianzas políticas, buscaban soluciones humanas, iban a Egipto, iban a Siria. Pero en realidad el problema era que la dirección de su corazón era incorrecta. No se volvían a Dios. Como dice el texto que leeremos ahora completo, en el verso 11, el pueblo de Israel se había vuelto como una paloma necia y tonta. Confiaba en la diplomacia, en el poder humano, pero había olvidado a Dios. Había olvidado al Dios que los había sacado de Egipto con una mano poderosa, lo cual nos recuerda una verdad casi que espiritual para todos nosotros. No basta con moverse, hay que moverse en la dirección correcta. Un creyente, hermanos, puede estar ocupado en muchas actividades, incluso en muchas actividades religiosas, y aún así estar lejos de Dios si su confianza está puesta en los hombres y si su dirección es incorrecta. Podemos correr mucho en la vida, trabajo, ministerio, familia, etcétera, etcétera. Pero si nuestro corazón no está orientado hacia Cristo, siempre nos perderemos en la ruta. Ese es también el peligro de nuestra época. No solo el peligro que tenía Israel, que corría hacia la dirección correcta, sino el nuestro. Vivimos en una época en la que corremos tras del éxito, en una época que corremos tras la aprobación de los hombres, en una época en la que corremos tras la seguridad económica. Incluso vivimos en una época en la que corremos tras la religiosidad externa, pensando que esa es la dirección correcta. Así que parece que este texto que vamos a leer hoy del profeta Oseas nos pone una pregunta. ¿En qué dirección está corriendo tu corazón? ¿Hacia Dios o lejos de Él? Lo cual debe llevarnos a pensar, ¿qué ocurre cuando el pueblo corre tras soluciones humanas? Cuando usted y yo corremos tras soluciones humanas, en lugar de confiar plena y sinceramente en Dios y en correr hacia Él. Hermanos, como leeremos, cuando nos mezclamos con un mundo sin identidad, somos llevados a correr a cualquier lugar sin llegar a ningún lado. Y lo peor de todo esto es que nuestro corazón se endurece en la ruta incorrecta.
Se endurece y aunque hay lágrimas y aunque haya dolor, no hay arrepentimiento. Por eso mi intención hoy, y espero que usted me acompañe en ella, es afirmar, reafirmar y dejar claro que solo en Cristo encontramos identidad, dirección y restauración verdadera. Solo en Cristo encontramos identidad, dirección y restauración verdadera. Así que permítame leerle los versos 8 al 16 del capítulo 7 del libro del profeta Oseas. De la siguiente manera, y acompáñeme en esto. Le pido por favor que preste atención puntualmente a 3 imágenes que se mencionan en estos versos. Hay 3 imágenes que utiliza el profeta para hablar de estos temas: identidad, dirección y restauración verdadera. 1, verso 8. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra Israel el orgullo de Israel. Pero no se ha vuelto al Señor su Dios, ni lo ha buscado a pesar de todo esto. Efraín es como una paloma incauta sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Ay de ellos pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el vino nuevo se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será un escarnio en la tierra de Egipto. 3 imágenes. Una torta o un pan no volteado. Una paloma incauta o necia y un arco doblado, torcido. Entonces, hermanos, permítanme mostrarles a través de estas 3 características que se observan y se exponen en el texto cómo en realidad solo en Cristo encontramos identidad, dirección y restauración verdadera. Lo primero que encontramos al acercarnos a este texto es mezclado y sin identidad. Es el primer punto de mi sermón, el cual yo he titulado Corazones mezclados, caminos torcidos. El primero de estos puntos lo encontramos en los versos 8 al 10, con la primera imagen que vemos en él. Efraín es como una torta, como un pan no volteado. Israel se mezcló con las naciones y perdió su pureza, como un pan mal cocido que no sirve. Así es el corazón que busca encajar en el mundo más que permanecer en Dios. Pierde su identidad. Y aunque no es de mi total satisfacción contar lo que voy a relatar ahora, muchos de ustedes conocen y saben de mi gusto por el pan y de dónde procede. Mis abuelos paternos tuvieron una panadería cuando yo era niño. Y muchas de mis vacaciones las disfruté entregando pedidos de pan, comiendo parte de esos pedidos, pero también aprendiendo cómo se cocinaba el pan en el horno. Porque tal vez para nosotros esta idea de una torta no volteada no es muy común, ¿verdad? Porque ahora todo es muy fácil, los hornos ya no necesitan que usted le dé vuelta, usted solo tiene que dar ahí. Pero antes, si el panadero se apresuraba demasiado en hacer el pan y dejarlo ahí, si no estaba pendiente, pues la torta se cocinaba por un solo lado, ¿sí?
Antes había que sacar una lata donde estaba el pan y darle la vuelta para que el pan de un lado se cocinara, pero también del otro, porque si no quedaba dorado por un lado y crudo por el otro. Piense en eso sucedía en mi época, no fue en la época de Oseas, pero en la época de Oseas era aún más crítico, porque el horno era todavía más artesanal. Incluso algunos piensan que era como meter entre las cenizas, entre las brasas para que se cocinara. Así que había que estar muy pendiente y darle la vuelta o si no se cocinaba solo por un lado. Eso mismo es lo que Oseas denuncia ahora de Efraín, de Israel. El pueblo se mezcló con otras naciones y resultó ser como una torta que por un lado es y por el otro no es. Hermanos, Israel quería tener la apariencia del pueblo de Dios. Quería tener esa apariencia, pero se había mezclado tanto con las naciones que perdió su identidad. Era como ese pan a medio cocer, incompleto, inconsistente, no tenía la fuerza ni el sabor de un pan. Así que, hermanos, no tener identidad espiritual es vivir sin la claridad de quiénes somos delante de Dios, intentando complacer a todos, pero sin agradar al Señor. Vivir sin identidad espiritualmente es no tener la claridad de quiénes somos delante del Señor. Pero lo peor es intentar todo el tiempo querer agradar a todos menos al Señor. Es vivir como pan a medio cocer, con apariencia de algo, pero sin sustancia, con una forma pero sin fuerza. Israel quería tener el sello del pueblo escogido, pero su corazón estaba dividido. Era como una torta que por un lado era y por el otro no. Así también sucede hoy cuando nosotros decidimos y decimos ser cristianos, pero nuestra vida refleja más lo que el mundo es que lo que Cristo es. Hablamos de fe, pero nuestros valores no lo demuestran. Tomamos decisiones y no muestran nuestras prioridades. Son idénticas a las decisiones que podrían tomar aquellos que están en el mundo, como se menciona, se dice en nuestro argot popular. Hermanos, eso nos vuelve inconsistentes, nos vuelve tibios, nos vuelve incapaces de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Pero Dios no llamó a su pueblo a vivir a medio cocer. Hermanos, el Señor no nos ha llamado para parecer como un pan incompleto. Nos ha llamado para estar bien formados, para ser agradables a su presencia. Él desea un pueblo apartado para Él, un pueblo que no se amolde a este mundo ni se confunda con las naciones, sino que refleje claramente quién es su Dios. Ese es el deseo del Señor. Él desea un pueblo para Él que no se amolde a este mundo. Israel debía ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Como la iglesia hoy es llamada a ser luz en medio del mundo. Israel debía ser la sal que preservara en medio de la corrupción este mundo. El testimonio vivo del Dios verdadero, del Dios viviente, en medio de un mar de idolatría. Hoy la iglesia también es llamada a esto mismo, a ser testimonio vivo del Dios verdadero, por medio de una identidad clara, no como un pan medio cocido, que cuando usted lo abre por dentro la masa es de una, no sé, como de una textura que yo no quisiera morder. Por fuera tiene apariencia que es un pan, pero cuando lo abres parece que si fuera una sopa. No, el Señor no espera de nosotros esto. Hermanos, la demanda del Señor hoy para nosotros es que nuestra identidad no esté en los moldes de este mundo. La demanda del Señor hoy para nosotros es que nuestra identidad no esté en las modas de este mundo, que no esté en sus ideologías, en sus formas de vivir. La demanda del Señor
hoy, como lo fue para el pueblo de Israel y como lo sigue siendo para todos nosotros, es que nuestra vida sea como vivir en Cristo. ¿Sí recuerda? Apenas hace 8 días estábamos hablando de que nuestra vida es Cristo mismo. Y esto es una identidad, esto habla de nuestra identidad. Cuando olvidamos esto, cuando lo pasamos por alto, nos mezclamos, perdemos el sabor, la pureza. Cuando recordamos quiénes somos en Él, podemos entonces vivir de una manera distinta, firmes, completos. Y ojo, no me malinterprete, y en esto quiero dejar claridad. No implica vivir amargados o enojados con este mundo. No, no, no. De ninguna manera. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a disfrutar y deleitarnos con lo que el Señor lícitamente ha hecho para que nosotros nos deleitemos en medio de este mundo. Pero no para que nos mezclemos con este mundo. Necesitamos tener suficiente discernimiento para poder disfrutar y deleitarnos de la obra del Señor, para ser la luz que alumbre a esa obra. El Señor lícitamente nos permite deleitarnos de su creación, pero no nos permite mezclarnos con otras naciones o con otras ideas. Eso es muy diferente, pero a veces lo confundimos. Así que nosotros debemos lucir y vivir como ese pan bien cocido, con ese pan que cumple el propósito, que usted lo ve y usted dice es un pan, y lo prueba y es un pan. Esto parece simple, hermanos. Parece que y en realidad tiene como un sentido muy simple, pero cuando vemos nuestras vidas nos damos cuenta que es muy profundo, porque a veces lucimos así, como un pan a medio cocer. Incluso el Señor le reclama a la iglesia que tiene esa tibieza. Así que no es ni caliente ni frío, que es algo como que uno deseara vomitarlo. Hermanos, déjeme preguntarle de manera retórica y animarlo a usted a que piense en esto. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos intentando encajar en este mundo y no estamos intentando ser fieles al Señor? ¿Hay áreas de nuestras vidas en donde intentamos encajar en este mundo? ¿Dónde, en qué partes de nuestras vidas podemos ser honestos de que estamos perdiendo nuestra identidad en lugar de afirmarla? Hoy, hermanos, a todos nosotros el Señor nos llama a volvernos a Él, a dejar de ser ese pan a medias, para vivir en la plenitud de la identidad que hay en Cristo, para vivir como santos, como apartados para su gloria. Pero la denuncia de Oseas no se queda en solo ser como un pan a medio cocer. Él dice que la consecuencia de esta mezcla que termina viéndose representada en un pan como a medio cocer es que cuando el pueblo se aparta de Dios y busca parecerse al mundo, empieza a perder su fuerza. Y esto empieza a suceder sin darse cuenta. Si usted pone atención en los versos 9 y siguientes, dice: devoran los extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Eso es raro. ¿Cómo alguien puede tener la cabeza, bueno, los que tienen pelo, canosa y no saber? Oseas describe a Israel como alguien que está envejeciendo, como alguien que se está debilitando. Pero ¿sabe qué? Como alguien sin conciencia de ello.
Pero yo creo que no solamente el profeta quiere hacernos entender de esa falta de conciencia, sino de esa negativa, ¿sí? De esa necedad. Es como, como el que, sin ofender por si alguien se tintura el cabello, pero es como a alguien que le salen canas y se tintura el cabello. En el fondo sabe que está envejeciendo, así no lo quiera reconocer. Oseas describe a Israel como alguien que se debilita sin conciencia. Los extranjeros habían consumido su vigor espiritual, político y moral, y sin embargo, ellos no lo percibían. Como alguien que empieza a encanecer, así como se le empieza a ver a uno las barbas blancas, pero no lo nota, o más bien, ¿sabe qué? Es que en serio, es como que deliberadamente no quiere reconocer que se hace viejo. Eso es muy común en medio nuestro, ¿verdad? Sobre todo en un mundo ahora que todos quieren, no sé, o sea, la vida eterna. Todos quieren ser jóvenes, todos no, super fit, y no está mal ser saludable, pero hay que reconocer, este cuerpo se debilita, se desgasta. Cuando usted es consciente de eso, incluso usted puede correr mejor esa carrera en medio de la vejez. Y así es el corazón del hombre que se aleja del Señor, necio. Pierde su vitalidad espiritual poco a poco cuando se mezcla con algo. Pierde su vitalidad. Parece que no se da cuenta. Hermanos, cuando el pecado se anida en el corazón de los hombres y los hombres se niegan a reconocer el pecado de la mezcla, de la falta de identidad, de darle el primer lugar al Señor, de ser fieles a su palabra, poco a poco, como sin conciencia, se debilita el hombre. Al principio todo parece normal, incluso aún en medio de esa rebeldía hay palabras de fe. Pero con el paso del tiempo se va desvaneciendo hasta que desaparece. El pecado oculto, como lo vimos versos atrás en el anterior sermón, las alianzas equivocadas que vemos ahora y el amor al mundo, como hemos visto a través de todo lo que hemos estudiado de la carta del profeta Oseas, van robando la fuerza, van dándose como esta imagen. También usted tal vez debe tener esta imagen. ¿Usted ha visto cuando un trozo de madera se llena de gorgojo o de termitas? Por fuera, al comienzo, todo está perfecto. Usted lo ve y usted dice, está súper bien. Pero después, sin darse cuenta, le empiezan a aparecer unos huequitos chiquitos. Despacito, como sin darse cuenta. Cuando usted se da cuenta, usted le hace hacia la madera y ¡puf!, se cae, se rompe. Sea la madera que sea, se la come. Así sucede cuando nosotros permitimos mezclarnos con este mundo, hacemos alianzas con este mundo, cuando ocultamos el pecado y no lo confesamos delante del Señor y no lo reconocemos. Tristemente, nuestras vidas se van debilitando poco a poco. ¿Sabe cuál es el problema que viene a revelarnos? Orgullo. Un orgullo que parecía ser como ese testigo del carro que se prende al que usted ignora. El orgullo de Israel se convirtió en su propio juicio, como un testigo que se enciende y que se ignora. El mismo corazón altivo que los llevó a confiar en las alianzas políticas y en sus propios recursos era la evidencia de su culpa. Aunque las pruebas del fracaso estaban frente a sus propios ojos, Egipto y Asiria habían sido sus enemigos, sus más duros enemigos, acérrimos, pero ellos corrían a buscarlos a ellos. Y el juicio venía, que ellos mismos eran quienes eran sus verdugos. Así es la naturaleza humana cuando está en pecado. No solamente nos debilitamos, sino que somos incapaces de admitirlo por orgullo y tenemos que pagar el precio, las consecuencias de esto. Hermanos, el orgullo endurece el corazón, nos hace justificarnos,
es el mayor enemigo del arrepentimiento. El orgullo es el mayor enemigo del arrepentimiento. ¿Cuántas veces, piensen en su vida, cuántas veces las pruebas, el cansancio, el vacío interior testifican en su vida? ¿Cuántas veces en su corazón estas cosas le dicen, estás mal? Cientos de veces, muchas veces. ¿Y sabe qué sucede cuando uno le pregunta a alguien que llega aquí a la iglesia, ¿cómo estás? Bien. Y se lo sostienen en la cara. ¿Está todo bien, hermano? Excelente. Bueno, me alegra. Y apenas unas horas, muchas veces, o apenas unos días después, usted recibe la llamada. No, me voy a separar. ¿Qué pasó? ¿No estabas bien? Hermanos, ese orgullo es como el orgullo de Israel, de saber que tenía un Dios que lo había salvado, un Dios que era todopoderoso, pero ellos volvían a buscar a sus verdugos. Volvían a buscar a Egipto, volvían a buscar a Siria, volvían a hacer alianzas por Dios. Hermanos, el Señor nos advirtió, como se lo advirtió a Israel, y nos lo advirtió a nosotros: separados de mí, nada pueden hacer. Pero esa no es una razón para pensar que somos totalmente fuertes. Al contrario, esa es una razón para entender que somos totalmente débiles. Y separados de Él, nada podemos hacer. Así que Él es el único que puede cambiar nuestra conciencia y activar nuestra conciencia. En nuestro interior, cada día, por medio de esa comunión, se levanta esa idea. Donde Israel se cerró en su orgullo, hermanos, mostrando esa actitud que nosotros debemos resistir. Cristo vino a ser diferente. Israel se llenó de orgullo y Cristo vino a ser humilde. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa misma actitud que tuvo Cristo. Esta es nuestra esperanza, que en Cristo no solo recibimos fuerza y humildad, sino que también recibimos una verdadera identidad. Ya no somos un pan a medio cocer, no somos un pueblo mezclado, somos hijos amados, somos un pueblo santo, un pueblo completo en Él. Hermanos, la identidad de este pueblo indudablemente tiene un valor sumo para el Señor. Desde el comienzo el Señor ha procurado, ha buscado darnos a entender esto. Así que Oseas describe al pueblo como, luego vamos a leer, como una paloma sin entendimiento, como una paloma volando de lado a lado, como una paloma que está buscando refugio en lugares equivocados. Y así es la vida, hermanos, cuando no se centra en Cristo, cuando no tenemos identidad, cuando esto no sucede, corremos sin propósito, buscamos apoyos en lugares frágiles, se acaba nuestra energía, porque siempre estamos en lugares donde no hay la protección necesaria para la vida de nosotros. Pero el Evangelio nos muestra un camino distinto. El Evangelio nos dice que en Cristo no solo encontramos quiénes somos, sino que también encontramos hacia dónde vamos. Así que, por un lado, este texto nos dice que necesitamos tener identidad y que solo en Cristo tenemos identidad. Pero además nos dice que no solamente tenemos identidad, pero que cuando tenemos identidad tenemos propósito o tenemos un destino. Versos 11 y 12. Efraín es como una paloma incauta, como una paloma sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria, y la respuesta del Señor es que cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a la congregación. Hermanos,
En vez de volverse a Dios, Israel volaba de un lado para otro, como buscando un refugio en Egipto, luego buscando en Asiria, así como una paloma necia, porque realmente el término es necio, ese incauto apunta más a esa necedad. Y este es mi segundo punto. La mezcla, el corazón mezclado es un corazón que corre sin propósito. Es un corazón como el de una paloma sin entendimiento. No sé cuántos de ustedes han ido, pero yo me imagino que todos alguna vez hemos ido a la Plaza de Bolívar, ¿verdad? Lugar tal vez en Bogotá donde más palomas hay, o por lo menos que yo tenga en mi imaginario. ¿Usted ha visto las palomas en la Plaza de Bolívar? Seguro que sí. Bueno, yo al leer esto pensaba en esas palomas. Esas palomas usted las ve y van revoloteando de un lado para otro. ¿Sí? Primero van y se les juntan a la gente a ver si le dan migajas de algo. Luego salen temerosas a esconderse como en la cornisa de la catedral y luego vuelven y bajan, pero andan como una desbandada de aves que se chocan entre ellas. Eso cae una encima de la otra. Al pensar en eso, yo pensaba en esta paloma que describe Oseas. Y al recordar esa imagen me hizo pensar en lo torpe que puede ser una paloma cuando no sabe dónde se encuentra ni su refugio ni su alimento. Y lo torpe que es aún cuando muestra esa necedad de ese animal. Ese animal es necio. Eso mismo describe Oseas de Israel. En vez de volverse a Dios, corría a Egipto. En vez de volverse a Dios, corría a Siria. Como si esos poderes humanos le fueran a ofrecer alguna seguridad, pero no. Era una búsqueda desesperada, así como las palomas desesperadas van hasta el techo, regresan hasta... Pero en realidad lo que mostraba era necedad. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es no tener propósito? O deberíamos preguntarnos, ¿qué es no tener propósito en la vida? ¿A qué se refiere esto? Bueno, podríamos decir que no tener propósito en la vida es ir sin rumbo fijo, sin la claridad de a quién le pertenecemos y para qué fuimos creados, y sobre todo, sin cuál es nuestro lugar de destino. Israel buscaba esas alianzas políticas y ese refugio en las naciones paganas que finalmente serían su propio verdugo. ¿Por qué? La razón principal era que no entendía que su seguridad solo estaba en el pacto con Dios. Israel no entendía que su seguridad solo estaba en el pacto con Dios. ¿Por qué? Como lo ha dicho el profeta Oseas, por falta de entendimiento, por falta de buen juicio, por falta de discernimiento, como hoy pasa en medio nuestro también muchas veces. Hermanos, al final de todo esto, lo que viene a mostrar es que es nuestra necedad la que nos tiene como palomas incautas dando vueltas. Hermanos, la vida sin propósito es una vida en fuga constante. La vida sin propósito es una vida en fuga constante, buscando llenar el vacío en lugares equivocados. Así también es el corazón nuestro cuando no se afirma en el Señor. Va de un lado para otro buscando consuelo en el dinero, buscando consuelo en las relaciones, buscando consuelo en el logro, en las ideologías o incluso en la religiosidad vacía. El resultado siempre es el mismo: cansancio, frustración, porque nada de eso puede dar verdadera seguridad. Ni el dinero, ni las relaciones, ni los logros de este mundo, ni las ideologías de este mundo, ni la religiosidad vacía, externa, como hemos visto, puede dar verdadera seguridad. Una vida sin identidad en Dios inevitablemente termina siendo una vida sin dirección. Inevitablemente. Como la paloma que vuela pero nunca llega a ningún lugar.
¿Cómo luce eso en la vida natural? ¿Cómo luce eso en nuestras vidas prácticas? ¿Verdad? Porque eso puede ser un poco abstracto. Bueno, luce como un joven que cambia de ideología. Tal vez usted se ha dado cuenta, los que tenemos hijos jóvenes, o los que tienen hijos pequeños también, se van a dar cuenta de manera temprana cómo luce esto, como los hijos que cambian. Un día son de esta ideología y otro día son de otra. Su inmadurez se refleja en que hoy piensan esto, mañana como la chimoltrufia. Cosas así, que parecen chistosas, pero que son reales, hermano. Eso parece muy chistoso, pero eso es la verdad. Como digo una cosa, digo la otra. Esa falta de identidad crea que no haya propósito, no haya ningún propósito. En realidad es triste ver cómo incluso en la familia luce. Familias que buscan, que corren tras una estabilidad económica, que están dispuestos a hacer todo por tener estabilidad económica, pero nunca buscan una estabilidad en Cristo. Nunca quieren tener estabilidad espiritual. Están dispuestos a abandonar incluso esta nación para alcanzar los mejores frutos posibles, pero no se han tomado la molestia de pensar en la iglesia. No importa, yo consigo iglesia allá. No, mi hermano, usted no sabe cómo son las cosas fuera de este país. Luce como ese joven sin ideología, hoy esta, mañana tal, pero también luce como el creyente que se mueve de emoción en emoción. Hoy la alabanza me emocionó. Hermanos, una vida sin identidad no tiene ningún propósito. Va de un lado para otro sin llegar a ningún lado. Nunca encuentra su fundamento, cuando su fundamento es la palabra del Señor. Hermanos, Oseas compara el corazón de Israel y nuestros corazones con esa incauta paloma, con esa paloma necia. Y déjeme aclarar algo respecto del término necedad o ese término incauto que dice ahí. En realidad debe ser entendido como una paloma rebelde, como una paloma que tiene falta de discernimiento, como una paloma que niega a Dios. Hermanos, el pecado es eso. El pecado es una rebeldía abierta contra Dios. Es una falta total de discernimiento. Es una negación abierta de Dios. El profeta lo advierte, dice que cuando vayan, entonces tenderé sobre ellos mi red y caerán como aves del cielo y los castigaré conforme a lo que he anunciado en su congregación. El profeta anuncia que como aves sin rumbo terminarán cayendo en la red que él mismo ha tendido. Y esta es una imagen fuerte. Una paloma confiada vuela sin pensar en el peligro hasta que es atrapada. Israel en su insensatez buscó protección en otros dioses y en otras naciones, pero terminó atrapado en la advertencia que Dios mismo le había dado. Hermanos, quien busca su identidad fuera de Cristo inevitablemente caerá en la trampa del pecado. Quien busca su identidad fuera de Cristo irremediablemente será atrapado por el pecado, por las adicciones, por las idolatrías, por las dependencias emocionales, por los vacíos insaciables. Pues una vida sin dirección en Dios termina en esclavitud, aunque al principio parezca libertad. El pecado es así. El pecado a veces tiene apariencia de placer cuando termina siendo esclavitud. Y lo peor es que como Israel nosotros hemos escuchado la voz del Señor. Ellos habían escuchado la voz del Señor a través de los profetas. ¿Y qué hicieron? Rechazaron su instrucción. Abiertamente, como una paloma necia, siguiendo su rebeldía, siendo inconscientes, siguiendo su necedad. Por eso Dios dice, los castigaré conforme a lo que se les había dicho.
Hermanos, cuando escuchamos la palabra domingo tras domingo, pero seguimos corriendo tras los mismos ídolos, nos hacemos cada vez más responsables delante de Dios. Y esto no es un llamado a no escucharlo, porque usted podría decir, bueno, entonces no lo escucho y con eso no pasa nada. Al contrario, mis queridos hermanos, la falta de propósito espiritual no es falta de información, es una falta de rendición total al Señor. Pero hay una esperanza, porque si todo fuese tan oscuro como lo que hemos dicho, pues nuestros corazones no tendrían ánimo. Pero hay una esperanza, y el texto mismo nos lo anuncia. Hay gracia de parte del Señor. Hermanos, donde Israel fue como una paloma sin entendimiento y incauta, necia, Cristo es el Hijo obediente, el que nunca se desvió de la voluntad del Padre. Él mismo dijo de sí mismo que su alimento consistía en hacer la voluntad de Dios, quien lo envió a terminar su obra. Hermanos, en la cruz Cristo cargó con nuestra necedad. En la cruz Él cargó con nuestra falta de propósito para darnos una nueva dirección y una nueva identidad. Hermano, bien sea que usted esté por primera vez escuchando el Evangelio o que usted ya sea miembro de esta iglesia, no corra más de un lado para otro buscando en el mundo solo lo que Cristo le puede dar. Hermano, no corra más. No lo haga. Su propósito está en Él. No, usted no es ni debe seguir siendo como esa paloma que no tiene rumbo. Usted es un hijo amado del Padre. Así que Él mismo se convierte en su dirección, en su identidad, en su propósito, en su refugio seguro, hermano. En Cristo encontramos el propósito que Israel perdió, el de ser un pueblo santo, escogido y apartado para Dios, como dice el apóstol Pedro. Así que en Cristo Él nos libra de la red del pecado y nos da esas alas renovadas, como dice el profeta Isaías, como alas de águila, ya no como una paloma. Ahora, en Él ya no tenemos que correr a Egipto, no tenemos que correr a Siria, porque en Él todo lo tenemos. Incluso cuando es un no por respuesta, en Él está perfecto. Pero hay otra imagen que usa el profeta. Y quizá esa imagen refleja el corazón de más de uno de nosotros, como estas también lo han hecho. Corremos tras seguridades falsas. Nos refugiamos en cosas pasajeras, nos apoyamos en las fuerzas humanas, pero al final nos descubrimos cansados, frustrados, atrapados en las mismas situaciones pecaminosas que queríamos evitar. Así que hoy es tiempo de dejar de revolotear sin sentido para anidarnos en el Señor, para que Él sea nuestro descanso y nuestro propósito. Pero el profeta, como les decía, continúa con su mensaje, porque Israel no solamente carecía de identidad y de propósito, sino que también aparentaba buscar a Dios con lágrimas, dice el profeta. Pero esas eran lágrimas sin arrepentimiento. Era como un dolor superficial, uno que no producía realmente vida. Por eso el profeta lo compara con esta otra imagen, la imagen de un arco que está dañado, un arco engañoso. Yo no sé si usted ha visto los arcos, pero pues aunque uno solo ve una parte, pues tan delgado, uno solo ve una parte, el arco no solamente debe estar bien curvado, sino que no debe tener ningún doblez. Porque si el arco tiene un doblez, aunque usted lo tense muy bien, nunca va a dar en el blanco. Siempre se va a mover y la flecha va a tomar otro rumbo diferente. Así que él utiliza esa imagen de un arco recto, un arco que no tiene doblez, para decir su arrepentimiento no es genuino, por eso no da en el blanco.
Israel lloraba en su lecho, dice el verso 13 hasta el terminar, dice, ay de ellos, pues de mí se han alejado, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí, observe, contra mí se han rebelado, yo los redimiría, pero ellos hablan mentira contra mí y no claman a mí de corazón. Cuando gimen en sus lechos, por el trigo y el vino nuevo se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será escarnio en la tierra de Egipto. El profeta, hablando en nombre de Dios mismo, aclara algo que es particular. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. No claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Escuche esa acusación tan seria, porque es muy seria. El Señor tiene el deseo de redimirlos. Yo los redimiría. ¿Cuál es la razón para que no? Ellos hablan mentiras contra mí. Y 3 veces dice que es contra el Señor. Verso 13. Contra mí se han rebelado. Luego dice en el verso, terminando el verso 13, hablan mentiras contra mí. Y luego lo dice en el verso 10 en el verso 14 también, 13, 14, 2 veces, y hay una más, pero se me pasa ahora a leerlo. En el verso 15, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Se han rebelado contra mí, hablan mentiras contra mí y traman el mal contra mí. Hermanos, es paradójico, pero es real. Y este es el clímax de esta porción. Todo lo que hemos venido relatando de un corazón mezclado, que pierde su identidad, de un corazón mezclado que termina no teniendo propósito, toma aquí su forma mayor. Su fuerza, la fuerza mayor del texto está aquí. Hermanos, su fuerza sin que se dé cuenta se debilita. Sí, finalmente se perderá entonces lo más valioso que un hombre puede tener, la sensibilidad para buscar a Dios y reconocer el pecado. La falta de identidad y la falta de propósito en un corazón mezclado termina convirtiéndose en esa insensibilidad para buscar a Dios. Termina rechazándolo. ¿Sabe qué? Termina apostatándolo. Y esto es algo que nosotros mismos sabemos que es real. Cuando un corazón se mezcla con el mundo, esa identidad se ve afectada, ¿verdad? Ya el hombre deja de ver la verdad de Dios como el sustento de su vida. Y como quien no se da cuenta, se empieza a debilitar. Entonces su propósito se pierde y ya no puede alcanzar el lugar que el Señor ha planeado para él, en Cristo. Pero ¿sabe qué es lo peor de esto? Que cuando la mezcla ha sido tan evidente, nosotros no solo la negamos, sino que terminamos apostatando del Señor, negando a Dios. Y usted sabe que el pecado es así, es como una espiral descendente, dicen algunas personas. Empieza con cosas pequeñas y la conciencia se va perdiendo de tal manera que la identidad se diluye, como un pan que no tiene forma correcta. Y luego, como esa paloma que revolotea para cualquier lugar, ya no tiene propósito. O sea, ya no tiene a dónde ir. Cree que cualquier lugar es su refugio, para luego terminar diciendo, no existe Dios. Eso es lo que está advirtiendo el profeta. Así es como sucede. Un corazón mezclado tiene un camino torcido. Hermanos, un corazón mezclado en realidad es un camino torcido y peligroso. 3 veces subraya eso el profeta. 3 veces dice la magnitud del pecado. Contra mí es que ustedes se han
levantado. Contra mí es que hablan. Contra mí es que dicen mentiras. Contra mí es que traman el mal. Es decir, la raíz del pecado no es simplemente un error moral o un desvío cultural. Escúchelo, es una confrontación directa contra Dios mismo. Cada mentira, cada alianza, cada lágrima vacía se convierte en un acto de rebelión contra su amor redentor. Porque yo lo redimiría, dice el Señor. Pero contra mí. ¿Sabe qué? El pecado, la mayor gravedad del pecado es a quien ofende. A ti, Señor. Es a ti a quien ofendemos cuando pecamos. Es contra ti que pecamos. Y es necesario que comprendamos la gravedad de la conducta de Israel para que confrontemos también la nuestra. Como todos los hombres, hermanos, no es que Israel no supiera que Dios existía. Israel había visto sus grandes maravillas, pero aún sabiéndolo, decidió voluntariamente rechazarlo, como muchas veces nosotros hacemos. No es ignorancia, mis queridos hermanos. El pecado es una rebelión contra Dios. No es una debilidad inocente, es necedad pura. Es una resistencia orgullosa. Ese es el pecado y esa es su gravedad. Pero tan vil como es esta actitud, el profeta le suma otra. Imagínense, Israel había pecado porque se había mezclado con estos pueblos. Una y otra vez. Dice a Egipto y luego a Siria. Pero ¿sabe qué es lo peor? Dice el profeta Oseas, pero no se vuelven a mí. Verso 16. Se vuelven pero no hacia lo alto. Este es el epicentro de la ruina de Israel. Un pueblo que llora pero que no se vuelve a Dios. ¿Qué es esto? Un pueblo que llora pero no se vuelve a Dios. Un pueblo con lágrimas pero no con un arrepentimiento genuino. Este es el retrato de los corazones que aparentan religiosidad, que incluso parecen dar señales externas de quebranto, pero cuya dirección es completamente equivocada. Un corazón mezclado es un camino torcido. Hermanos, se vuelven, sí, pero no al Señor. Se vuelven, sí, pero a sus ídolos. Se vuelven, pero no hacia lo alto, dice el profeta Oseas. Se vuelven a las naciones que les prometen falsa seguridad. Hermanos, y esto debe confrontarnos a nosotros mismos. Pensando en esto, recordé y busqué un proverbio africano que me pareció muy apropiado para esto. Las lágrimas no curan una herida si los pies siguen caminando por el mismo camino. Las lágrimas no curan una herida si los pies siguen caminando por el mismo camino. Esto es lo que sucede con el pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Hermano, las lágrimas no van a curar sus heridas si usted continúa volviendo al mismo camino una y otra vez. No va a pasar nada. Esto, mis hermanos, es quizás uno de los engaños más sutiles del pecado. Confundir remordimiento con arrepentimiento. Israel se movía. Hacían ruido, hacían bulla cuando se movían. Celebraban fiestas, guardaban ayunos, mostraban gestos externos de piedad. Pero su corazón seguía distante. ¿Por qué? Porque su camino no era hacia Dios. Dijo alguna vez Calvino, no hay nada más abominable delante de Dios que un corazón dividido. ¿Por qué? Pues Él demanda todo nuestro ser para sí. Hermanos, la tragedia es que al volverse en dirección equivocada, Israel mismo se convirtió en su propio enemigo. Son como un arco engañoso, un arco que aparenta servir,
pero que al tensarlo falla. Esa es la vida de un hombre sin propósito y sin identidad. Puede parecer útil, puede parecer firme, pero a la hora de la verdad no dan el blanco. Y peor aún, dice el texto, como este hombre, los líderes también, y caerán por la insolencia de su lengua. El falso arrepentimiento, hermano, no solo nos deja vacíos, sino que nos conduce al juicio. El falso arrepentimiento no solo nos deja vacíos, sino que nos conduce al juicio. Amada iglesia, hermanos, la advertencia para nosotros es hoy también igual que para el pueblo de Israel. También nosotros podemos caer en el mismo autoengaño. Podemos cambiar el rumbo, pero no hacia lo alto. Podemos llorar en medio de la desesperación, pero no clamar de corazón. Podemos mostrar señales externas de piedad, pero seguir buscando refugio en nuestros propios ídolos modernos, en la aprobación de los hombres y no en la aceptación del Padre, en la comodidad y no en el llamado de Cristo a tomar nuestra cruz, en el poder y no en la soberanía del Espíritu. Podemos ser como un arco engañoso, algo que parece útil, pero cuando se tensa, falla. Es posible volvernos mucho en lo religioso y aún así no dar un paso verdadero hacia Cristo. Hoy en día es fácil que los creyentes asistan fielmente, que levanten sus manos en medio de la oración, que sirvan incluso en medio de los ministerios, pero que su confianza real esté en su esfuerzo y no en el Señor. Que su confianza esté en su propio razonamiento, en su propia prudencia. Esto también es ser como un arco engañoso. El que se engaña a sí mismo es el más fácil de perder. Lo triste, mis hermanos, es que un cristianismo sin arrepentimiento real termina siendo más dañino que una incredulidad abierta. Un cristianismo sin arrepentimiento real, hermanos, termina siendo más dañino que una incredulidad abierta. Es abominable. Aparenta vida donde no la hay. Es peligroso no solo para él, sino para otros. Es mucho más peligroso. Por eso la gran pregunta no es si estamos volviéndonos, sino si lo estamos haciendo hacia Dios. Porque al final, hermanos, las lágrimas sin conversión real, los cambios sin dirección, no nos acercan más al Señor. Al contrario, nos hunden más en el engaño. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos algo sorprendente. Y no debemos pasar esa frase por alto. El Señor no dice, yo los destruiré sin remedio. No, yo los redimiría, dice el Señor. Qué expresión tan llena de gracia, hermanos. Qué bella imagen del corazón de Dios. En su corazón no está el apresurarse a condenar, sino en el ofrecer restauración. Hermanos, la disciplina del Señor es gracia para enderezar un camino torcido. La disciplina del Señor es gracia para enderezar un camino torcido. A veces vemos la disciplina y lo que decimos es, qué duros son conmigo. No, hermanos, la disciplina del Señor busca enderezar el camino torcido. Es amor del Señor. Su llamado es claro. Mientras haya vida, todavía hay un camino de vuelta. Mientras haya vida, hay esperanza, hermanos. Israel volvió su mirada hacia ellos mismos, pero Cristo posó la mirada en el cielo completamente. Israel mostró lágrimas vacías, pero Cristo derramó sus lágrimas verdaderas en Getsemaní por nosotros. Él clamó de corazón al Padre. Israel fue como un arco engañoso que nunca dio en el blanco, pero Cristo es la flecha misma, perfecta, que alcanzó el centro de la voluntad del Padre en la cruz. Hermanos, en Él tenemos lo que Israel perdió: identidad, propósito y fuerza, la sensibilidad necesaria para buscar a Dios. Donde nosotros hemos sido inconsistentes, débiles y orgullosos, Cristo nos ofrece una nueva identidad. Ahora nosotros somos hijos de Dios para su gloria.
Y esa es nuestra esperanza. Hermanos, que si ponemos nuestra confianza en Cristo, Él mismo se convierte en nuestra verdadera identidad. Ya no somos definidos por nuestro pecado, ni por nuestro pasado, ni por la opinión de los hombres, sino por el amor eterno del Dios verdadero en Cristo Jesús. Por eso el llamado hoy no es a quedarnos con lágrimas vacías y a vivir como arcos engañosos. El llamado es a volvernos de corazón al Señor, a reconocer nuestra ruina y a descansar en la obra perfecta de Cristo. Porque donde nosotros fallamos, Cristo venció. Donde nosotros nos desviamos, Cristo nos trae de vuelta al Padre. Hermanos, solo en Cristo encontramos identidad, dirección y restauración verdadera. Sea a ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús.